Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La venganza de los Sith nos enseñó uno de los momentos más increíbles en la vida de Darth Sidious al mostrarnos justamente que él era todo un maestro espadachín de los Sith. Ya que ahí en numerosas ocasiones Palpatine con sus oscuros poderes haría ver mal a múltiples maestros Jedi, matando en segundos en un primer momento a Saes Setim, Aiden Kolar y Kit Fisto con unas pocas estocadas con su sable de luz carmesí, pero también en ese mismo combate a Mace Windu, uno de los mejores espadachines de la Orden Jedi que apenas podría sobreponerse a Palpatine. Y en un segundo momento él sí terminaría demostrándole al maestro Yoda en el Senado que no era para nada un hueso fácil de roer al no poder vencerlo cuando Yoda, de forma desesperada, lo retó en un duelo. Y claro, tampoco puedo dejar de un lado el brillante uso de las espadas que hizo Darth Sidious en plena guerra de los clones al acabar fácilmente a Savage Opress y Maul, atacando ahí con dos sables de luz al mismo tiempo. Claro, Palpatine en esos combates usa sus poderes de la fuerza combinando rayos y lanzando objetos, pero particularmente en todos esos combates su habilidad con el sable de luz es única y es lo que más usa. Entonces, ¿por qué en la historia de Star Wars termina pasando más tarde que nunca más lo volvemos a ver haciendo una exhibición tan increíble con sus espadas? Ya que justamente en el regreso del Jedi lo vemos como un viejo decrépito que apenas puede moverse, que se refiere al sable de Luke como si desconociera qué es eso al llamarlo como el arma de un Jedi, y que por si fuera poco únicamente ataca a Skywalker con sus terribles rayos de la fuerza. Y esto claro, a pesar de que conocíamos su destreza con la espada de 24 años antes. Claro, esto puede tratarse de una inconsistencia por haber una diferencia entre el regreso del Jedi y la venganza de los Sith de más de 20 años, y donde George Lucas pudo haber conceptualizado esto de formas muy distintas por el avance de la tecnología. Pero también se podría argumentar que Palpatine había envejecido mucho para los tiempos del regreso del Jedi al tener 86 años contra los 62 que tenía en los tiempos de la venganza de los Sith. Sin embargo, muchas veces hemos visto que la edad no era algo tan importante para demostrar las habilidades con la espada, como lo vimos con Yoda o Dooku en las películas que tenían también edades muy avanzadas. Es más, en el citado combate de Palpatine contra Savage Opress y Maul, el maestro de los Sith les doblaba la edad y aún así no se vería nada mal al matar a uno y torturar al otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Darth Sidious no volvió a usar sus espadas rojas? Pues debo decirles, Masters, que esta creencia sobre que Palpatine no volvió a usar sus espadas técnicamente no es así, ya que existe un importante momento en el canon actual donde Palpatine nos demostraría alrededor de 5 años después del episodio 3 en repetidas ocasiones que seguía teniendo al menos uno de sus sables de luz y que lo seguía utilizando tan diestramente como lo había hecho antes en la venganza de los Sith. Y para ejemplificar esto, debemos conocer un fragmento de la novela de los lores de los Sith del canon actual, donde exactamente Palpatine usa prácticamente de todos sus recursos, incluida, claro, su espada, para eliminar a unos perseguidores Twi'lek. Esto, claro, se daría cuando Vader, Palpatine y un par de guardias reales suyos se habían estrellado al planeta Rylo tras sufrir un atentado en su Star Destroyer Perilous. Ellos, pues, estaban siendo cazados en aquellos momentos por el movimiento rebelde que dirigía Cham Syndulla. Entonces sería en medio de aquella cacería contra los dos Sith que unas naves cargueras identificaría a sus blancos en tierra y comenzaría a dispararles desde los aires, por lo que Darth Vader encendería su sable de luz y comenzaría a bloquear y rebotar un montón de esos disparos con el fin de defenderse a sí mismo y a su maestro. Pero justo ahí veríamos que en plena época imperial y en la cima de su poder, el emperador no era un viejo decrépito como algunas veces se nos ha hecho creer, a lo cual el fragmento donde Palpatine entraría en acción comienza de la siguiente manera. Los guardias reales se recuperaron rápidamente de la sorpresa inicial y empuñaron los rifles blaster. Dispararon contra los cargueros mientras aceleraban y pasaban de largo. No obstante, sus armas personales no le hacían ningún daño a las naves, que estaban blindadas y llevaban escudos. ¡Excelencias, tendremos que refugiarnos entre los árboles!, gritó el capitán. No lo creo, respondió el emperador suavemente. Esta vez volarán más bajo, comentó Vader. Creo que tienes razón, dijo
dijo el emperador, se quitó la túnica, cogió la elaborada empuñadura de su sable de luz y la encendió. Vader lo miró sorprendido. Rara vez veía a su maestro demostrando su poder en público y entendió lo que significaba. Claro, no podían quedar testigos supervivientes. Solo los guardias reales podían sobrevivir. Eran los únicos en quienes podía confiar. Nunca explicarían nada de lo que habían visto, ni siquiera lo hablarían entre ellos. Los cargueros acabaron de dar vuelta y se lanzaron hacia el claro a toda velocidad. El aullido de sus motores rompía el silencio imperante. Los guardias reales cambiaron de posición y se colocaron delante del emperador, cubriéndolo parcialmente con sus propios cuerpos, y empezaron a disparar tan rápido como les era posible contra las naves atacantes. Impactaban una y otra vez, pero aquellos pequeños disparos no causaban daño alguno. Vader se adentró más profundamente en la fuerza. A su lado sentía cómo su maestro reunía todo su poder. En ese momento se deleitó en la unión de los dos, en su poder combinado en estado puro. Los cargueros abrieron fuego, dibujando gruesas líneas de plasma en el aire. Los disparos hacían saltar la tierra, destruían los árboles y calentaban el aire del claro de la jungla. Entregado completamente a la fuerza, Vader anticipaba los disparos que normalmente le impactarían. Percibía los ángulos apropiados de impacto y desviación y daba golpes rápidos y certeros con su sable de luz. Un primer disparo, luego un segundo y luego un tercero. Pero no los desviaba hacia los árboles, sino que se los devolvía a las naves. El calor y la energía de los disparos blaster lo impulsaba hacia atrás. A través de sus guantes notaba que la empuñadura de su arma se iba calentando. Su maestro hacía lo mismo con su sable de luz. Los movimientos elegantes de su espada roja describieron un escudo protector a su alrededor, desviando los disparos de la segunda nave y devolviéndoselos. Las dos naves intentaron evitar los disparos redireccionados, una virando a la izquierda y la otra a la derecha, pero lo único que lograron fue que sus motores y sus vientres quedaran expuestos a los disparos. Los motores explotaron en una nube de llamas y humo. El emperador levantó los brazos. Con una mano formó una garra y empezó a despedir unos rayos abruptos de fuerza que durante unos momentos lo conectaron con la nave. Vader se imaginó el interior del carguero, iluminado por los rayos de su maestro, los pilotos gritando y retorciéndose de dolor mientras el poder del lado oscuro les rasgaba la piel. El emperador apretó la mano controlando la nave con la fuerza. Vader también levantó una mano y dirigió el poder de la fuerza hacia la otra nave. Vader se entregó a la fuerza con su furia hirviente y omnipresente y la utilizó para controlar el carguero y enviar la nave entera hacia el suelo, gruñendo a causa del esfuerzo. A través del respirador se oía su respiración acelerada por el sobreesfuerzo. Los motores de la nave estaban tan dañados que no pudieron compensar el movimiento descendente impuesto por el poder de Vader. El carguero cayó en picado y se estrelló contra el suelo. Vader imaginaba los gritos de los pilotos al precipitarse contra la jungla. La nave desapareció detrás de los árboles y explotó, haciendo temblar el suelo y despidiendo una bola de fuego que se elevó por encima de las copas de los árboles. Una nube de humo negro subió hacia el cielo oscuro. Vader escuchó una segunda explosión a sus espaldas. Su maestro había hecho que la segunda nave se precipitara contra el suelo de la misma forma. Es así como este fragmento, Masters, termina por demostrar varias cosas sobre los poderes de Palpatine y el uso de sus sables de luz, ya que cuando Palpatine usaba sus poderes en público y específicamente sus sables de luz, como lo dice Vader, no podía haber testigo o superviviente alguno. Él, claro, podría confiar en sus guardias reales, que jamás hablarían de aquello, ni siquiera entre ellos, porque su código de lealtad hacia el trono imperial era demasiado alto. Además, como nos diría Darth Vader más tarde en esta novela, ninguno había experimentado en carne propia los poderes del emperador o su pericia con la espada. Solo llegaban a imaginárselo. Por ello, esos guardias que los acompañaban se sorprenderían. Lo curioso de esto es que Palpatine usa su sable de luz principalmente de forma defensiva, para desviar todos los disparos y crear un círculo protector sobre sí mismo que los devolviera para no ser dañado por los potentes disparos de los cargueros pesados, que no eran poca cosa. Pero a la vez el Sith, además de usar su espada, usaría sus torrentes eléctricos y sus empujes con la fuerza, todo combinado en un gran eco oscuro para derribar a sus atacantes que absurdamente intentaban cazar a los dos Sith.
Así que como podemos ver, este Palpatine de 5 años después de la venganza de los Sith sería muy consistente y hábil con la espada, como justo el que vimos en Clone Wars o en el episodio 3, usando no solo su sable de luz, como es bastante claro, sino otras técnicas oscuras para acabar con sus enemigos. Por lo que con todas estas evidencias podemos notar que el emperador sí tenía su sable de luz consigo, pero buscaba evitarlos a toda costa usar, al igual que también evitaba utilizar sus poderes para no revelar su verdadera identidad Sith hacia toda la galaxia. Porque después de todo, esa narrativa fue la que él mismo vendió desde los tiempos que había sido un canciller. Él solo era un hábil político, solo eso. Muy pocos sabían que era un Sith. Gracias a esto, claro, pudo engañar a toda una galaxia, haciéndose pasar por víctima cuando supuestamente Mace Windu y otros Jedi intentaron arrestarlo injustificadamente. Obviamente, no podemos dejar de considerar el hecho que en el regreso del Jedi, Palpatine no vuelve a usar su sable de luz y prefiere usar sus rayos de la fuerza. Además, claro, en videojuegos canónicos como Battlefront o Battlefront 2, Palpatine siempre ha sido retratado ya en su vejez en los tiempos de la Guerra Civil como un individuo sin sable y que solo usaba sus oscuras técnicas para batir a sus enemigos. Así que creo que la respuesta en gran parte está en la novela de los lores de los Sith. Él pues buscaba abiertamente no usar su espada ni tampoco usar sus técnicas. Pero ya en la cima de su poder y tras más de 2 décadas de ser el emperador, obviamente Palpatine era ya un ser sumamente soberbio. Uno que creía que no sería traicionado por la espalda, que incluso no necesitaba siquiera sacar su espada o tampoco tener a sus guardias reales cerca, como lo vimos en el regreso del Jedi, que específicamente él les pide que se vayan. Vaya, me parece pues que Palpatine simplemente se confió demasiado y creía pues que únicamente podría usar sus rayos de la fuerza para vencer a alguien inexperto como Luke Skywalker de ser necesario, porque ya lo había hecho antes con muchos otros Jedi como el gran Mace Windu. Así que viéndolo de esta manera podemos darnos cuenta de que todo fue un proceso. Palpatine solo usaba su sable en ciertas ocasiones, casi nunca de hecho, y parcialmente con los años aparentemente sí dejó de usarlo porque también no era tan necesario, porque tenía a Vader y a otros muchos lacayos que hacían el trabajo sucio. Vaya, este Palpatine anciano se dedicaba más a gobernar y planear estrategias más que a pelear. Pero claro, de necesitarlo en un momento de apremio, como nos demostró la novela de Lores de los Sith, Palpatine efectivamente tomaría su empuñadura carmesí en cualquier momento de vida o muerte. Pero si también te interesa conocer exactamente qué pensaba Palpatine sobre que Vader sintiera aún nostalgia sobre su vida pasada como un Jedi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.